Pau, si te querías presentar. Dale. Bueno, yo soy Pau del Torrente, también milito en la facultad, formamos parte de la lista 39 junto con Sinapsis, así que nada, les quería agradecer un montón a Irma y Andrea por estar acá y también a todos los estudiantes que se están sumando. Esto es muy importante que estemos todos acá, así que nada, muy alegre por eso y eso. Lo que había pensado ahora también es que me habían dicho ellos igual de hablar también por qué hacemos esta actividad. Así que digo algo y ahora te dejo vos, Lore. Bueno, Dani. nada, lo que pensamos es que, bueno, nuestro rol como estudiantes y jóvenes en la memoria, para que acepto a alguien, en la memoria es continuar el camino de las madres, abuelas y familiares y seguir construyendo los sueños de los 30.000 que dieron su vida por la construcción de una patria más justa, libre y soberana. Creemos en la importancia de la reivindicación de las luchas que siguen siendo las nuestras también, mediante la memoria y la justicia, para así poder decirle nunca más a los crímenes atroces cometidos durante la dictadura. Y nada, eso es más o menos lo que pensamos y ahora le dejo a Lore que diga algo más. Genial. No, y agregando nada más que lo hacemos con la convicción de seguir construyendo memoria en la facultad. La realidad es que muchas veces es difícil encontrar espacios de memoria en nuestra facultad particularmente. Puntualmente, nuestra facultad y el estudiantado de nuestra facultad a veces es un poco difícil de llegar y me parece que estos son los lugares para de a poco empezar a discutir memoria y seguir transmitiéndola, porque el día de mañana, como decía una compañera que es nieta de desaparecidos, las viejas no van a estar más y es nuestro deber y nuestra responsabilidad seguir construyendo memoria. Así que nada, en ese caso, primero quería presentar a las invitadas. Por un lado está Irma Medina, que es hermana de Rubén Raúl Medina, era estudiante y recibido de nuestra facultad. Y por otro lado está Andrea Bleichmar, que es hija de Rosa Mitnick, que era psiquiatra, también recibida de nuestra facultad. Y luego, nada, como preguntas disparadoras se nos ocurrió la idea de preguntar, y si quieren pueden participar en el chat, si ustedes en algún momento, alguien en la facultad, en su formación, les contó qué había pasado en nuestra facultad durante el proceso, si sabían cómo era cursar en nuestra facultad, y nada, si más allá de tal vez la experiencia personal, si desde la institución, que es la universidad, les habían contado algo. Así que si tienen alguna experiencia, si quieren nos podrían empezar contando un poco eso. También puede ocurrir, a ver, A acá mí Mauro dice, contaron, no, que esto de que a mí no me contaron nada de lo que pasó en la facu, que es bastante común. Yo les contaba a Irma y a Andrea un poco antes en mi encuentro que yo como que la única experiencia que había tenido de escuchar sobre les desaparecidos en la facultad fue cursando, que un ayudante empezó a mencionar nombres tomando lista y que nadie respondía, y era porque eran compañeros desaparecidos. Pero fue la única experiencia desde lo institucional que alguien había hablado sobre los desaparecidos. Y no sé si en el chat Agustina dice, hola, yo soy estudiante de Fono, sé que las prácticas estaban canceladas y nos lo comentó una profesora. Bueno, genial que una docente que pudo compartir algo sobre lo que fue el proceso. No sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia. A mí personalmente tampoco nadie nunca me dijo nada. Ahí hay unos comentarios. Andrea dicen, no tampoco, lo único que vi son las placas de la unidad 1 de histo y embrio de docentes exiliados.
Sofi dice, en medicina en ninguna materia de la carrera hablamos al respecto, lo que fuimos conociendo fue a través de actividades militantes. Rocío dice, a mí tampoco, lo único que me enteré es en el aula de seminarios de Isto Catuno, que tiene el nombre de un ayudante desaparecido. Tomás dice, 4 años de facu y nunca nada de nada. Así que nada, es importante estos espacios, tipo, verán que en nuestra facultad no abundan para nada. Y bueno, ¿alguien está hablando? No. No. Bueno, en ese sentido, queríamos pasar tal vez a la siguiente parte, que era un poco conocer a, a nuestras invitadas y a los familiares de nuestras invitadas. Y en ese caso queríamos preguntarle a Irma, bueno, primero, ¿quién era su hermano Rubén Raúl Medina? Y también lo que me había contado Irma es que ella también fue estudiante de nuestra facultad hasta el 75, si es que no me equivoco, así que tal vez también nos pueda contar sobre, bueno, cómo era cursar durante la dictadura militar o previa a la dictadura militar. Bueno, en principio, hola a todos, se escucha, espero. Bueno, mi hermano era un tipo más, un muchacho más de esa época, entró a la facultad en el 71, él en el 70 hizo el ingreso a la facultad en un instituto que se llamaba Barceló, que creo que hoy día es una facultad. En aquel momento estaba Marcelo Barceló. Y mientras hacía 5º año cursaba el ingreso y bueno, pudo entrar y entró en el 71. En la Facultad de Medicina, como dicen ustedes, no se caracterizaba por tener una militancia peronista, no había casi militantes peronistas. Cuando mi hermano entró a un grupo, yo había entrado en el 70 a través de un colegio primario, de un colegio secundario, por unos curas, entré a una villa, que es la Villa de Dorrego, supuestamente a hacer caridad. Y rápidamente me ubicaron y me explicaron que caridad no, solidaridad podría ser. Y era un momento donde se hablaba de política, no en mi casa, entre mi hermano y yo. Cuando él entra a la facultad, rápidamente se junta con un grupo muy pequeñito de la facultad que se llamaban el GUP, Grupo Universitario Peronista, no eran más de 10, que por ahí ponían un cartel, por ahí festejaron el 8 de octubre el cumpleaños de Perón con una torta y los abucheaban porque medicina no era peronista. En realidad ninguna facultad era peronista. Irma, te molesto un segundo nada más para comentarles que voy a compartir pantalla, bueno, para que aparte de hacer las historias y los relatos, para que podamos ponerle cara a los compañeros, así que solo era para decir eso y continúa tranquila. Dale, dale. Bueno, él en el 71 se dedicó a estudiar y de pleno empezó a hacer militancia. Lo agarra el 72, el país estaba en mucha ebullición política, lo agarra el 72, se peleaba en ese momento por el lucha y vuelve. En ese momento, sí, él participó de la vuelta de Perón, lo fueron a buscar en noviembre, a mí no me dejaron, yo era chica, tenía 17 años en ese momento, y él fue. Volvió enloquecido, fue con todo el grupito de medicina. Volvió enloquecido de lo que vio, de la cantidad de gente, era mucha lluvia. Bueno, estaba muy emocionado por lo que había pasado. Era la primera vez que Perón venía al país después de 18 años. En ese interín, viene principios del 73, yo consigo entrar a la facultad y se van juntando distintas facultades, los distintos grupos peronistas, y formaron lo que se llamó la Juventud Universitaria Peronista. Hay que entender que en medicina, en ese momento el centro de estudiantes estaba dirigido por el MOR, que era un movimiento de orientación reformista, era el Partido Comunista. Y ellos eran los que manejaban todo el centro de estudiantes. Bueno, yo entro a la facultad, también empiezo a estudiar y a militar. Y ahí trabajamos muchísimo ese año lo pusieron a Mario Testa de decano, era un tipo que tenía una mirada muy sanitarista,
nosotros participamos muchísimo, se abrió el ingreso para que entraran mucha más gente y se daban cursos dentro de la facultad, que si busco debo tener cuadernillos de eso, donde lo que se le enseñaba era otro tipo de medicina, ¿no? La medicina no era solamente el problema de salud puntual, sino era un problema social, ¿no? Se apuntaba mucho al mal de Chagas, había mucha tuberculosis en el norte, bueno, se apuntaba a ese tipo de cosas. En el año 73 armamos un montón de dispensarios en villas, barrios, centros de salud se habían armado y participaban estudiantes de medicina. Se armó una campaña de vacunación muy grande, todo dirigido por Mario Testa y un grupo de sanitaristas que lo acompañaban, que estaba el doctor Zurita, si no me equivoco. La facultad en ese momento era un hervidero. El pasillo central de la facultad eran todas mesitas, una al lado de la otra, llena de carteles políticos, y nos respetábamos, y cuando no nos respetábamos se armaban rosca, obviamente. Se trabajó tanto que en el año 73, a fines del 73, increíblemente la Juventud Universitaria Peronista ganó el centro de estudiantes. Y mi hermano fue parte de la lista de ganar el centro. También es bueno que sepan que mi hermano fue parte del decanato de la Facultad de Medicina dentro de lo que era la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y trabajaba ahí de esa manera. De hecho, tengo los recibos de él, de que cobraba en esa época, y se autosostenía para seguir estudiando, porque no éramos una familia de guita tampoco, ¿no? Era una época que la gente podía llegar a la facultad, podíamos hacer un esfuerzo y llegábamos y estudiábamos. En el 74 hubo un cambio importante en la facultad, sacan al rector y ponen a un señor que se llama Otalagano, que modifica una serie de cosas dentro de la facultad, empiezan a cambiar los aires políticos en el país, y en ese interín empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Empiezan a aparecer unos grupos que se llamaban la AAA, que perseguían a compañeros, sobre todo entraban a la facultad, hacían cosas bastante difíciles para nosotros, que nos movíamos lo más sigilosamente que podíamos, no solamente contra la JUP, contra todo el mundo. En el año 75 ya era imposible. La facultad teníamos que entrar, nos revisaban los bolsos, por si llevábamos obleas, no se podían hacer reuniones, claro. No había más mesitas en ese pasillo, y habían puesto una oficinita donde estaba, supongo yo, que Coordinación Federal, no sé, era gente de civil, y bueno, es en ese momento donde yo me tengo que ir de la facultad porque, bueno, no me conocían mi nombre y apellido, conocían mi cara. Bueno, me bajaron, un par de golpes, historia, y un compañero del MOR me salvó, Marcelo Arbitz, que siempre me acuerdo de él, que siempre peleábamos en todas las reuniones grandes de medicina que se hacían en esa aula magna. Me salvó y pude salir, y por supuesto no volví a la facultad. Ya en ese interín mi hermano estaba en unidad hospitalaria. Empezó en el Clínica, después siguió en el Español. En julio del 76, más o menos, consigue recibirse de médico. Y se recibe, empezó a trabajar en guardias, en el Sanatorio Charcas. Hablando hoy con Andrea me hizo acordar de algunas personas. Mi hermano se analizaba con Octavio Fernández Muján, que después, cuando vinieron los años difíciles, lo pasó a otro compañero de él que se llamaba Rubén Gro, me acuerdo. También me acuerdo que en el año 74 se hizo la famosa peña de Carlos Gardel. Yo no participaba porque a mí no me llegaba esa parte de la medicina, pero a mi hermano era muy afecto a todo lo que era la parte de psiquiatría, y participaron con muchos compañeros, con Alfredo Moffat, creo que él hacía la famosa peña de Carlos Gardel, que fue una experiencia muy interesante. Bueno, en el año 76 consigue recibirse, y el 2 de marzo del año 77 lo secuestran en la calle y lo llevan secuestrado a un lugar que se llama un centro clandestino, que está acá en Capital,
en Paseo Colón y San Juan, que se llama el Club Atlético. Ahí, bueno, ocurre lo que le ha ocurrido a todos los compañeros. Él estuvo 9 meses y 27 días secuestrado en ese lugar, y el 27 de diciembre del año 77 lo hicieron trabajar de manera esclava como médico, y el 27 de diciembre del año 77 lo trasladan, que en ese momento el traslado implicaba que lo mataban, ¿no? Nunca pudimos encontrar el cuerpo, siempre buscamos a través del equipo de antropología forense, pero nunca lo pudimos encontrar. Algunos compañeros que salieron de ese lugar los pasaron a otros centros y lo recuerdan perfectamente por el lugar que mi hermano ocupaba, que era curarle los ojos, curarle heridas, sacarle balas. Bueno, había gente que estaba embarazada, chicas que estaban embarazadas. De hecho, la compañera de mi hermano, que era una compañera de filosofía y letras, estaba embarazada y de alguna manera buscó a ese niño o niña que hoy tendrá 43 años, más o menos. No tampoco lo pudimos localizar. Pero bueno, eso es un poco la historia de la facultad. En el año 84, mi mamá deseaba el título de él. Hice toda una serie de trámites, primero ante la COMRA, que tenía una Secretaría de Derechos Humanos, y después me mandaron a la Facultad de Medicina, donde me ofrecían darme el título con una leyenda que cruzaba el título que decía fallecido. Algo que me enojó muchísimo porque ¿quién me podía dar fe que estaba fallecido? O sea, si alguien ponía eso, ya sea un rector o la justicia, me tenían que dar las explicaciones necesarias del caso. De hecho, les aclaro que en este momento, cuando fue el juicio de mi hermano, en realidad la condena a las personas que condenaron por el caso de él es por desaparición forzada de personas, no por genocidio, no por muerte, no por matanza. Yo siempre digo que estos juicios nos condenan a los familiares a un duelo eterno, a seguir de alguna manera esperándolos. Cuando, si la justicia se decidiera a decir la palabra genocidio, tendríamos la posibilidad internamente de generar un duelo, algo que nos cuesta hacer. Bueno, discutí bastante con el rector de ese momento, supongo que se asustó porque yo estaba en un ataque de enojo muy grande, y me entregó, envuelto en un papel de diario, en una oficinita al fondo, que yo la recuerdo siempre como que trabajaba Cristina Leni, otra desaparecida de la Facultad de Medicina, que ya era no docente. Me lo entregaron envuelto en un papel de diario. Y se lo traje a mi madre, que por supuesto lo hizo un cuadro y lo puso, y no tiene ninguna leyenda de nada, ¿no? No sé, tendrían miedo de que aparezca y se ponga a hacer medicina, no sé. La verdad que es algo muy ridículo, siempre lo peleé. En el 2004 tuve la posibilidad de trabajar con Claudio y armamos una actividad en la Facultad de Medicina que fue bastante grande, donde conseguimos las fotos de muchos de los desaparecidos de medicina y la pusimos ahí y pudimos hablar, y fue también un acto reparador. Yo hablando con Claudio y con Lorena, que fue la que hablé en este momento, les decía que en la mayoría de las facultades se entregaron legajos, en la mayoría de las facultades se hicieron una actividad que de alguna manera reparaba a los familiares, ¿no? Que es entregarles algo de ellos. Y de alguna manera es decirle, existieron, porque la palabra de desaparecido es algo muy cruel, ¿no? No están, son entelequias, no, eran personas, vivieron, tenían sueños, caminaron por esos pasillos, hicieron infinidad de cosas. Después podemos discutir si estuvieron bien, mal. Creo que no hay ningún motivo para que les haya pasado las cosas que pasaron. Pero existieron. Y entregar legajos es eso, enmarcar existencia. Y siempre me dolió que la Facultad de Medicina no lo pudiera hacer. Y realmente me conmueve estar hoy acá con ustedes
y saber que se interesan por esto y saber que va a haber un momento, no importa cuándo, pero que se va a hacer y no importa a quién se lo puedan entregar. No estarán las madres, estarán los hijos, estarán los hermanos, estarán las mujeres o los hombres que quedaron o los nietos, pero van a recibir algo de esa facultad que fue muy importante para nosotros, marcó años fundamentales en la vida de los que no están y en la vida de los que sí estamos. Le metimos mucha garra a todo eso. Yo quiero que entiendan que médicos, estudiantes de medicina, enfermeros, psiquiatras, fueron muy apaleados. Perdimos muchos compañeros en esa época, no importa de dónde eran, perdimos muchísimos. Y no es casual que hayan perdido tantos compañeros de esas carreras, no es casual. Y esto los invitaría a ustedes a que repiensen, ¿no? El sentido de la medicina, porque obviamente es importante saber de venas, arterias, de enfermedades, pero también es importante saber que dónde vive una persona, cómo vive, cómo se alimenta, Claro. también es parte de la salud. Y en eso apuntábamos en aquella época. Siempre me acuerdo de un plan que había planteado Mario Testa, que no sé si quedó plasmado en algún lugar, pero era algo que se charlaba mucho, que intentaba que aquellos que se reciban en esos años de medicina brinden al país 2 años y que los puedan mandar a distintos pueblos de la Argentina. Y lo planteaban otros rectores, por ejemplo, que haya, no sé, en La Quiaca un médico, un enfermero, un psiquiatra, un arquitecto, un ingeniero, un tipo de leyes, para que conozcan las distintas realidades. Porque eso es importante, conocer qué es lo que pasa en el país, más allá de lo que ocurre acá en Capital o en el AMBA, como le llaman ahora, ¿no? No sé qué más contarles. Díganme ustedes si alguien me quiere hacer una pregunta. Creo que fui medio rápida, pero bueno, a su disposición. ¿Alguno de mis compañeros tiene ganas de preguntarnos algo? El chat está abierto. ¿Yo puedo hacer una pregunta? En un momento Sí. dijiste obleas, que les revisaban que no tuvieran obleas. ¿A qué te referías? Sí. Yo pensé que no iban a Nosotros- saber, lo pensé, sí. En ese momento, cuando no nos permitían poner carteles y demás, llevábamos unos papelitos que le sacábamos un papelito y lo pegábamos en distintos lugares. Y entonces, suponete, poníamos frases, ¿no? Nosotros con respecto al peronismo, nosotros con respecto a la facultad, pero de pronto también existían otras cosas, otros compañeros de otros partidos que también ponían lo mismo. Entonces nos daban vuelta a los bolsos, literalmente. Yo andaba con una mochilita toda tejida que me había hecho mi vieja y nos daban vuelta a los bolsos. También es bueno que sepan que cuando murió Perón, en el año 74, la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas fueron el lugar donde se atendían a todas las personas que durante esos días hacían la fila, porque eran días de lluvia terribles, y hacíamos comidas, todos los militantes, hacíamos comidas dentro de la facultad para llevar a la gente que estaba haciendo esa fila y atendíamos porque la gente se ponía mal. Se caían, se desmayaban, le bajaba la presión, qué sé yo, 20 millones de cosas. Y corría la gente del Hospital Clínicas y la gente que estábamos en la Facultad de Medicina. Éramos un montón, ¿eh? Un montón. La mayoría eran estudiantes guiados por profesionales. Díganme lo que más quieran. Creo que nunca mejor retratado la salud al servicio del pueblo y todo lo que aprendemos en la facultad del servicio del pueblo. Sí, creo que una charla no va a bastar. Creo que estaría bueno juntarnos más veces y charlar de más cosas. Yo si me pongo a buscar debo tener los cuadernillos de Testa o conseguirlo en compañeros de medicina
que estaban en esa época y que trabajaron, ¿no? Que eran más grandes que yo y trabajaban más. Fue una época hermosa de la facultad. Y fue una época donde el estudiantado que en el 72 no reaccionaba, 73 y 74 fue impresionante. Impresionante el compromiso que se consiguió. También es bueno que sepan que desde la puerta de la facultad sacaron a un muchacho que era militante con nosotros, que se llamaba Carlos Marzano. Lo sacaron de la puerta de la facultad. Era estudiante. No, tremendo lo que contaste, la verdad es que es muy movilizante. Creo que estamos todos así, medio. Nada, y ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Puede abrir el micrófono o preguntarlo en el chat si no quiere abrir el micrófono o si no tiene? No se te escucha, Marto. No. No, no la escucho. ¿Querés mandarlo al chat? Un montón de gente, te digo, ¿eh? Impresionante, sí. Que en el chat me encanta. Que hicieron comentarios. Guadalupe puso grande Irma. Sofi, sobre lo que contabas del hospital, dijo hermoso, que no sabía eso. Milagros dice muy linda charla. Así que nada. Del hospital de clínica nos ayudaron a armar los dispensarios. Había camillas viejas que nosotros las reparábamos y las llevábamos a las villas, a los barrios. Sí. No me acuerdo ahora el nombre de la autoridad, pero en el hospital de clínica trabajaba una señora que también está desaparecida. Nosotros la conocíamos con el nombre de la negra, la gorda Irma, la negra Irma. Era Irma Laciar de Carricas. Era una tipa con una polenta impresionante. Era enfermera, creo. Y ella dirigía, nos llevaba, nos traía, nos daba las jeringas, las vacunas, nos explicaba cómo hacer. No, fue impresionante, fue una época impresionante. Bueno, sí, igualmente si gustan hacer alguna pregunta más adelante también va a estar abierta la posibilidad, pero ahora queremos pasar a Andrea, y bueno, lo que nos quiera compartir sobre quién era Rosa Mitnick y qué sabe ella o de su paso por la facultad, o también ya en el momento en el que ella estaba ejerciendo la profesión ya recibida. Y mientras yo voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, primero que nada les quiero agradecer enormemente al grupo que convoca esto. Me parece importantísimo y les voy a explicar por qué a mi modo de ver me parece tan importante, y agradecerles a ustedes por el interés, porque yo creo que se sepa y que podamos recordar es una de las garantías para que no vuelva a pasar. Entonces es muy, muy importante informarse y saber, porque empieza muy de a poquito, muy sutilmente la represión, y de repente pasan tragedias. Así que les agradezco a todos que estén aquí y al grupo que lo organiza. Y a vos, Irma, bueno, enormemente, yo no conocía a Irma hasta hoy. Te agradezco muchísimo. Yo no, lo que les pueda contar es muy diferente a lo que les contó Irma, porque mi mamá se graduó de
Facultad de Medicina en el 61. Y hay muchas cosas, bueno, que yo no sé, yo no vivo en el país desde el 76. Así que te agradezco muchísimo, Irma, todo lo que contabas. Recuerdo ir, bueno, muchas de las cosas que las que contabas y las obleas, cuando llegó Perón, lo recuerdo de chica y aparte en el secundario donde yo estaba era una escuela muy politizada, pero recuerdo que mi mamá me llevó a cuando llegó Perón a Ezeiza y éramos ríos de personas que cuando uno subía una colinita se podía ver, pero ríos todos de años, pero seguramente por lo que me transmitían los adultos alrededor, la sensación de estar viviendo un momento histórico, lo mismo el 25 de mayo del 73, cuando se abrieron las cárceles y salieron los presos políticos. Y recuerdo también que mi mamá me llevó y yo lo vivía, bueno, me impresionaba, pero lo vivía, claro, a través de los adultos. Bueno, entonces mi mamá se graduó de médica en el 61, de médica psiquiatra, y junto con mi papá y un grupo grande de psiquiatras, hicieron la formación en el servicio Araoz Alfaro en Lanús. Entonces, en Lanús, el jefe de servicio de psiquiatría en Lanús era, si lo podés, Lorena, con el cursor, era Mauricio Goldenberg, ese señor que ven ahí, que fue el primer servicio de psiquiatría que trajo el psicoanálisis a la Argentina. Entonces, muchas de todas estas personas que ven fueron psicoanalistas y formó una escuela muy, muy, muy importante que después fue, con el exilio fue a otros países, de psicoanalistas en la Argentina. Entonces estaba Mauricio Goldenberg, que era el jefe de servicio, y bueno, y muchas gentes eran los adultos de mi infancia o eran los padres de mis amigos de infancia. Entonces, Lorena, si recordás cuál era mi mamá, a la derecha, acá, en la tercera fila, no, más a la derecha, no, más a nuestra derecha, y baja un poquito el cursor, esa persona, ella era mi mamá, Rosa Mitnick. Y entonces, bueno, yo aparte familiarmente a la derecha, un señor parado de pantalones blancos con un blazer, qué sé yo, ese era mi papá, y del otro lado, con un traje oscuro, era mi tío. O sea, yo vengo de una familia donde todos habían estado en la Facultad de Medicina y eran psiquiatras, y está mi tía también. Y bueno, yo... no sé, no sé por dónde contarles porque en realidad yo no viví específicamente esa época en la Facultad de Medicina. Mis padres militaban, a mi papá le dieron un diploma no hace mucho por la noche de los lápices, porque a él lo habían echado, entonces le dieron como un reconocimiento por la noche de los lápices. Eran gente muy comprometida que quería medicina para todos, estaban muy, muy comprometidos. Yo me acuerdo, bueno, que en los 60 muchos de ellos también fueron a Cuba a ayudar a crear el sistema de psiquiatría, como el sistema de psiquiatría, sí, el sistema de psiquiatría justo después de la revolución, en los años 60. Bueno, a la izquierda somos mi mamá y yo, esto fue una semana antes de que yo me vaya de la Argentina, y les puedo brevemente contar por qué. Es en el Parque Centenario, es la última foto que tengo con mi mamá, y a la derecha es en el 2015, que me llamaron a dar testimonio en el juicio de la megacausa de la ESMA. Entonces fui a Buenos Aires y ahí estoy con mi tío, el esposo de mi tía, Silvia Bleichmer, que a lo mejor alguien, no sé si han leído la también conocemos. ella. Ajá, bueno, y esa fue cuando fui a dar testimonio en el juicio.
Les cuento, no sé qué contarles en realidad, porque no es como Irma, que estaba directamente ahí. Yo lo que les puedo decir es que momentos como este son muy importantes, es a los desaparecidos hacerlos presente. Esto es un acto de hacerlos presente a los desaparecidos. Poner las baldosas es un acto de hacerlos presentes. Y como decía Irma, el duelo de un desaparecido es algo tan abstracto, se ha escrito mucho sobre eso, es algo tan abstracto, tan difícil de elaborar, porque no hay los rituales que hay en todas las religiones y en todas las culturas, los rituales de sepelio, de con el cuerpo. Y al no haber eso, pareciera que eso es algo que los humanos necesitamos. También es algo que se nos ha sacado a los familiares. Y siempre la pregunta, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Vos, Irma, me parece por suerte sabés un poco más, a lo mejor en qué momento, yo no lo sé. A mi mamá la secuestraron, bueno, ella siempre no militaba ella directamente, pero siempre atendía a gente gratis, iba a ver a los pacientes a la casa, tenía una noción de la psiquiatría comunitaria. Y de hecho, mi mamá, como muchos de esos que vieron en la foto, hicieron después psicoanalistas en la Asociación Psicoanalítica Argentina, y en esa época la Asociación Psicoanalítica Argentina no dejaba entrar a psicólogos, entonces hubo una escisión, se dice, una división de un grupo que se llamaba Plataforma, del cual formaban parte muchos psiquiatras comprometidos con la salud mental para que el psicoanálisis no sea una cosa solo de médicos y solo de estatus, sino poder llevar el psicoanálisis a que toda la gente se pueda beneficiar de eso. Pero entonces, aunque todas estas actividades mi mamá no militaba directamente, la llamó Silvia Berman, que era una psicoanalista que vivía en Córdoba. La llamó por teléfono una amiga de mi mamá para decirle que la hija de ella era montonera, la hija de ella estaba en peligro y que si por favor le podía dar albergue a la hija y al nietito, que tenía 8 meses. Y mi mamá los albergó, y en unas circunstancias muy horrorosas secuestraron a mi mamá, a la mamá del bebito, que se llama Irene, y ya me voy a acordar del nombre, y al bebito no se lo llevaron. El bebito, que es una persona de 40 y pico de años en este momento. Pero bueno, se la llevaron a mi mamá. Durante mucho tiempo no supe, yo me había ido del país, yo iba al Nacional Buenos Aires y mis padres estaban muy preocupados. Yo militaba, entonces esto que contaban de las obleas o de cuando vino la intervención al colegio, que de repente los celadores eran soldados, eran gente con el pelo cortito, y había entrado los militares adentro. Hicimos una toma, por supuesto, en la escuela, etc. Y mis padres estaban muy preocupados por mí. Mis padres estaban separados, entonces mi papá se iba del país y mi mamá muy agradecida. Y bueno, esto fue en febrero del 76, cuando ya las cosas estaban muy, muy, muy peligrosas. Yo me fui del país con mi papá y su familia, y a partir de ese momento vivo en el extranjero. ¿Qué más contarle? Yo he escrito y presenté en congresos, yo soy psicoanalista también, en un congreso internacional de psicoanálisis, un trabajo sobre el duelo de los desaparecidos. Y
y cómo la palabra desaparecidos en realidad no existe. ¿Qué es es un eufemismo en realidad como palabra, ¿verdad? Entonces, cómo estos actos de presencia nos ayudan a nosotros como familiares, y es por eso que yo les estoy tan agradecidas, nos ayudan a nosotros como familiares para poder ponerlo en algún lugar, para poder, no sobre todo concretamente las baldosas, sino para poder poner en un contexto histórico qué fue lo que pasó, que no es una cosa, yo aparte, bueno, era hija única, vivía en el extranjero, una especie de cosa solitaria mía, incontable, a quien yo en la escuela secundaria podría haber entendido esto, y entonces poderlo poner en un contexto histórico es lo que nos ayuda a nosotros familiares, y también espero, bueno, ese es mi interés por supuesto más grande, en realidad a nosotros como ciudadanos en el país, para que esto no vuelva a pasar. Les cuento una anécdota muy linda que me pasó. Yo crecí en el barrio de Villa Crespo. Ahí mi mamá tenía el consultorio, vivíamos en un edificio y tenía el consultorio. Entonces, no sé si fue el lunes o el martes, puse un avisito hay una página en Facebook que se llama Barrios de Villa Crespo. Puse un aviso diciendo: mi nombre es tal, mi mamá, Rosa Mending, fue desaparecida, la baldosa está en tal lugar, contando un poquito de cómo desapareció. Bueno, ahora hay 600 likes y respuestas, 200 y pico de respuestas. Voy a pasar, nunca más, paso por ahí, voy a pasar y rezar, voy a pasar, una persona judía, voy a pasar y voy a poner una piedrita, le pongo una flor y te mando la foto. Una solidaridad. Yo soy portero y le voy a decir a los otros, pero estoy a 2 cuadras, a ver que te la miren a la baldosa. Una solidaridad. Hoy me escribió una chica diciéndome: soy nueva en el barrio, tengo un bebito de 2 meses y lo llevé a ver a la baldosa de tu mamá para contarles y a ver si puedo... no sé, lo dijo de una manera, lo quiero encontrar porque lo dijo de una manera tan hermosa, de por qué había llevado a su bebito, y por qué había llevado, esperen un minutito que lo quiero encontrar, por qué había llevado a su bebito a ver dónde está. A ver, acá está. Me dice una chica que me escribió, aparte lo que me gustó es que todas estas personas del barrio de Villa Crespo, yo conozco solo a 2, que fueron compañeritas mías del Jardín Infantes y que seguimos siendo amigas, pero lo que me encantó es que no conozco a nadie más. Entonces la gente, por ejemplo, una señora contaba, y yo siempre llevo a mis hijas, y me contó la maestra del jardín que mi hijita de 5 años habló de la baldosa, y de eso se trata, de crear memoria. Y esta chica me escribe, dice: hola Andrea, no nos conocemos, pero eso no hace falta para querer acompañarte y abrazarte. Leí tu publicación en el grupo de Villa Crespo, soy nueva en el barrio y además estoy estrenando maternidad. Hoy a la mañana llevé a mi bebé de 2 meses a mostrarle el homenaje a tu mamá y contarle parte de nuestra historia para que nuestras infancias preguntonas sean nuestro faro. Hermoso. ¿No? Nuestras infancias preguntonas sean nuestro faro. Entonces, para mí, que gente que yo no conozco, y bueno, en este caso a ustedes, sepan lo que pasó. Nuevamente, no solo la derecha está viniendo de nuevo en Europa, por supuesto, en muchas partes del mundo, y hay que estar muy alerta. El antisemitismo, el racismo, desgraciadamente es algo que está volviendo, entonces hay que estar muy alerta. Yo creo que la manera es juntándonos todos así y sabiendo, conociendo la historia para que no se vuelva a repetir. Seguro.
no sé, preguntas. Una consulta para Andrea. Siento que vivís en el exterior desde el 70. No terminé de leerla, se fue. Ya te las leo yo. Hay varias preguntas, así que nada, Ok. muchas gracias por contaste. Ahora voy leyendo las preguntas. Primero leo esta que ya la empezaste y después voy para arriba que quedaron unas. Bueno, una consulta para Andrea. Siendo que vivís en el exterior desde el 76, ¿te considerás al día de la fecha exiliada o el exilio es un duelo el cual has superado? Porque el exilio representa una condición de vuelta a la tierra en la cual uno nació. Al mismo tiempo, ¿qué significa para vos ser exiliada en caso de que te consideres? Mira, es una buenísima pregunta. Muchas gracias por hacerla. Es una pregunta muy compleja. Si yo hubiera estado en la Argentina en noviembre del 76 y me hubiera tenido que ir, me hubiera considerado exiliada. Como me fui antes, no siento que tengo el derecho a llamarme exiliada. Cuando yo hice la universidad en París, donde viví muchos años, y cuando llegué a París, que había mucha gente de Chile, Uruguay y la Argentina, que eran exiliados políticos, que tenían un pasaporte celeste que les daba a las Naciones Unidas, siempre para mí fue muy importante, me fue un grupo con el cual yo pude hacer parte del duelo, pero tu pregunta más que eso. Creo que detrás de tu pregunta, no sé quién la hizo, hay el por qué no volví o por qué no quiero estar segura de contestar profundamente a la pregunta. No me considero exiliada, me parece que sería como robarme un título que no me pertenece. Bueno, si lo pienso muy bien, no hubiera podido volver durante la dictadura siendo hija desaparecida, y de hecho volví 10 años después, por primera vez a la Argentina. Quiero estar segura de contestar bien qué había ¿Puedo detrás preguntarlo? de esta pregunta. Sí, dale. La pregunta más que nada va dirigida a cuál es tu condición sentimental con la tierra en la cual naciste. Mira, yo viví nada más en la Argentina 14 años, tengo 60. Y fíjate, yo me siento completamente argentina. Yo siento que lo que soy yo y lo que fueron mis padres fue gracias a la Argentina, por haber hecho la carrera en la Argentina, las amistades. Yo sigo muy en contacto, te digo, mis amigas de jardín de infantes. Cuando puse la baldosa, vinieron compañeros de la primaria, de la secundaria, mi maestra de 5º grado. Yo sigo muy en contacto con la Argentina, y ahora yo hace 30 años que vivo en Boston, y mi grupo de amigas son argentinas. Yo me siento muy cercana, es lo que me conmueve, es lo que me llega. Me siento muy orgullosa también de ser argentina, pero no de una manera pedante, por supuesto, pero siento que soy fruto. Y yo tengo 2 hijos, no sé, se saben las propagandas, yo desde chiquito, las propagandas de mi época, ¿no? No sé, colitas frescas con fécula, no sé si siguen en esas propagandas, pero eran propagandas de hace probablemente 50 años. Sube las espumitas, no sé. Mi casa, bueno, mis chicos hablan muy bien castellano, argentino hablan, que a mí me conmueven cuando dicen yo, lluvia, no sé, y lo tienen muy presente, la tienen muy presente a mi mamá, muy presente. Y tuve una tía muy querida, desgraciadamente falleció, que me ayudó mucho durante muchos años a hacer el duelo de mi mamá, porque yo creo que estando sola afuera,
Me hubiera sido más fácil si me hubiera quedado, pudiéndolo hacer en grupos, con otros hijos. Creo que eso me hubiera ayudado. A ver, Sigo con ¿tenías otras. otras preguntas? Sí. Bueno, Martín. Ah, bueno, la baldosa, y esto en estos días lo escribí tantas veces, la baldosa está en Villa Crespo, es en Velasco al 215, y es Velasco entre Julián Álvarez y La Valleja. La baldosa, bueno, gracias al grupo de Barrios por la Memoria, que realmente lograron su tarea. O sea, les quiero contar un poquito antes lo de Barrios por la Memoria. Yo durante muchos años no estaba tan conectada con esto hasta que subió Kirchner. Y ahí fue que por Facebook un amigo de la secundaria me dijo, hablando, me dijo, ¿y vos sabés lo que le pasó a tu mamá? Y yo le contesté, no, y lo poco que sé y no quiero saber nada, me es algo tan doloroso. Pero habiendo tenido el respaldarazo, que el Estado lo reconozca, fue tan importante. Eso me ayudó a mí, primero a conectarme con hijos, después con los antropólogos forenses, y después con el grupo Barrios por la Memoria. Pero esto para mí empezó hace 10, 11 años, o sea, cuando tenía 50 años. Fue gracias al reconocimiento del Estado, que yo empecé a poder sentir nuevamente que mi historia no era una cosa privada mía en la cabeza, sino que era parte de algo que nos había pasado a todos. Y yo agradezco muchísimo. O sea, cuando yo fui en el 14 en el 14 puse la baldosa, en el 15 cuando fui a dar testimonio, para el juicio del Centro Ulloa, me pusieron un psicólogo de ayuda, un psicólogo que primero nos reunimos y que pese a yo tan psicoanalista en mi familia, patatín y patatán, el día que fuimos a Comodoro Pi, me olvidé los documentos. ¿No? Y este muchacho joven, psicoanalista, me decía, el inconsciente existe, pero me arroparon tanto, me ayudaron tanto, y también les estoy muy agradecida. Y yo me acuerdo hablando con la persona entonces me conecté primero con hijos, ellos me conectaron con antropólogos forenses, y fui al consulado argentino en New York a hacerme el test del ADN para ver si había un match, no había, y a los 4 días quedamos en que nosotros volvíamos, y en ese momento volví con mi hijo mayor y el papá de él, que era mi ex marido, pero siempre él siempre fue muy solidario conmigo. Con esto fuimos los 3 a la oficina de los antropólogos forenses en New York, donde ahí pudimos juntos leer estos documentos y enterarnos de la llamada telefónica, y ahí nos enteramos de la historia y poder reconstruir la historia. O sea que hay mucho trabajo detrás de mucha gente, y lo sentí con la gente del barrio de Villa Crespo, una conciencia social, un compromiso, y siempre algún troglodita diciendo alguna tontería, y lo que le contestaba a la gente para que se calle, o no sé, yo les agradezco, los quiero, no sé, gracias. Otras preguntas, no sé, o preguntas para Irma, o... Sí, tenemos otras preguntas. Leo la de Martín, que quedó de antes. Bueno, él dijo, tomando lo que se dijo del 80
74. ¿Cómo analizan el proceso en la sociedad respecto a pensar esos años con el tiempo que llevamos de democracia? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo analizan en la actualidad? No sé para quién es la pregunta. No para mí, Es o en sea, general. claro. La contesto yo. Yo creo que esos años, del 76 al 84, implantaron el terror, más allá de por querer meter el plan económico, bueno, todo esto lo sabemos y fue así. O sea, necesitaron bajar a un montón de gente, a toda una generación, varias, no solamente una, para poder implantar ese plan económico. Pero lo que generaron fue el terror. Y dentro del terror, lo que rompieron, desde mi perspectiva, son los lazos de solidaridad que teníamos en ese momento. Yo empecé trabajando en Villa, pero también estaba en un barrio que es Colegiales, que es donde yo vivía, y realmente los vecinos te ayudaban, te marcaban si venía un coche y vos estabas haciendo una pintada. Hubo momentos donde vecinos metieron en la casa a compañeros que estaban siendo perseguidos por la AAA, por ejemplo. Compañeros de Villa hicieron eso. Y después de todo ese terror, ese entramado social de solidaridad se cayó. Se cayó. El miedo nos empezó a invadir a todos, y me incluyo. Llevó mucho tiempo salir, y no salimos todos como sociedad de ese miedo. Creo que recién ahora estamos pudiendo hablar. Yo nunca me fui del país. Yo siempre estuve acá con miedo, con pánico total. Perseguida en algunos momentos. Bueno, cuando hacía los habeas corpus, que me tenía que presentar yo sola, porque los abogados, los pocos que se presentaron, los detuvieron, los secuestraron. O en el 84, cuando pude hacer la denuncia en la CONADEP, por ejemplo, también el miedo, el terror, y ahí empezamos como a mirarnos, a conectarnos, pero éramos un puñadito. Yo milito, no tengo puesta en este momento una camiseta político-partidaria, pero milito en organismos de derechos humanos. Trabajo también en barrios por la memoria, pero en colegiales. Y es un trabajo constante, porque terminás de armar algo y se te desarma otra cosa por el miedo. Les cuento algo que el otro día lo leí en página 12, que me pareció terrible. Victoria Ginsburg dice que encontró trolls con el nombre y apellido de su mamá, que está desaparecida, diciendo cosas terribles en contra de este gobierno. Y piénsenlo, eso invade el miedo, eso invade el terror, no a los que por ahí ni siquiera lo conocieron, sino a nosotros que estamos militando hoy día en derechos humanos. De hecho, encontró ella otros, donde en Twitter el arroba era DESAP y el número de legajo. Era como que encontraran, suponete, Qué barbaridad, el nombre de mi hermano con la foto que tienen en la CONADEP y digan DESAP 322, que es el número de legajo de la CONADEP. ¿Dónde vive? En Buenos Aires, cercano al Río de la Plata. Es terrible. El nivel de prevención, eso produce de alguna manera que vuelvan a aparecer los miedos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno trabaja y es un trabajo incesante, porque recuperar ese entramado social, solidario, nos va a costar muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo. Cuando yo trabajaba en Villa, la pobreza no tenía nada que ver con la pobreza de hoy. Hoy es indigencia. Cuando yo trabajaba en Villa, las casas eran de material. En su mayoría eran constructores, ebanistas, carpinteros, gomeros. Hoy día no es así. Las casas son de chapa. Recordemos el caso de Maya, que vivía en 4 lonas o en 4 telas en una calle, ¿no? Es otro tipo de pobreza. El nivel de desigualdad que se implantó a través del neoliberalismo es terrible,
Por lo tanto, generar un entramado social solidario es un trabajo titánico que por supuesto hay que enfrentarlo y hay que hacerlo, pero cuesta un montón y se necesita de todos, de ustedes como estudiantes, de nosotros. Yo soy un poquito más grande que Andrea, yo tengo 66 ya a esta altura. Lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo, y se te cae una cosa y tenés que levantar otra. Cuando antes, de alguna manera, era lo común, veníamos de eso, veníamos de prestarnos azúcar, prestarnos hierba, mi mamá iba a la casa de la vecina, digo, estas cosas pasaban, y estas cosas dejaron de pasar, ¿sí? Yo, por ahí ustedes no conocen al vecino de arriba o al de abajo, o los que viven en casa no conocen, ¿no? Antes eso no pasaba. Yo vivía en Colegiales y iba caminando y no sabía de la vida del vecino, pero me saludaba porque me conocía. Hoy día es diferente. Pasamos al lado y no sabemos ni quién es. Pasamos al lado de una persona tirada en la calle y seguimos de largo. Ese es el entramado que hay que volver a armar, a recuperar y a ser solidario. Y cuesta horrores. Se intentó de alguna manera en la etapa del kirchnerismo, pero no bastó, no bastó. En 4 años derrumbaron un montón de cosas. Estamos otra vez a foja menos de cero. Hay que volver a armarlo. Y no es fácil. Y ni hablar en capital, ni hablar en provincia, ¿no? O sea, yo vivo en capital y ves determinadas cosas, intentás armar determinadas cosas, pero la realidad de provincia no supera. Si bien hay organizaciones sociales que trabajan, es tal la necesidad que tiene la gente que te supera. Tal vez medicina podría ser algún tipo de actividad, podría proponer desde el decanato. Vuelvo a repetirte, hay campañas para enseñarle a la gente cómo lavarse los dientes, campañas para ir a mirar las libretas si las tienen vacunas o no, campañas para ayudar a las chicas que están embarazadas, o enseñarles cómo cuidarse. Digo, hay muchas cosas y esas son las cosas que nos van acercando unos a otros. Pero no damos abasto. Tampoco es tanta la gente metida en esto. Se necesita de más. Y de más gente joven, obviamente, ¿no? Yo le contaba hoy a Lorena que el otro día tuve una charla en un colegio primario donde fue mi hermano y pudimos armar también una actividad y después de mucho trabajo nos permitieron charlar con los chicos. Y este 24, bueno, me pidieron charlar y charlamos, y un nenito, son 6º y 7º grado, bueno, yo estaba hablando en términos generales porque son muy chiquitos, y me pregunta, decime, ¿qué hizo tu hermano para que le hicieran eso? Una criaturita de 11 años. Entonces yo le pregunto, ¿y qué tenés que hacer vos para que te hagan eso? Que es algo que tendríamos que pensar. ¿Nos merecemos esto? ¿Nos merecimos eso? Entonces, creo que hay que partir de eso, ¿no? Porque si no nos ponen las preguntas a nosotros. Ayer lo escuchaba a Martín Coan cuestionando el famoso que decía que el número de 30.000 que tanto joden, no lo podemos dar nosotros. Si no tenemos listados, si nos han desaparecido, si no sabemos dónde los tiraron, el número de 30.000 nos los tienen que dar ellos, que no hablan en los juzgados. Claro. Porque la pregunta no nos la tienen que hacer a nosotros, ¿no? Y entonces es eso lo que yo digo. Cuando una criatura de 11 años pregunta, ¿qué hicieron ustedes? No hay nada que pudiéramos haber hecho nosotros que con la Constitución en la mano no hubiésemos sido castigados de acuerdo a lo que nuestras leyes decían. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Nada de lo que ustedes hoy día hagan en la calle merecen un destrato, ni un gatillo fácil, muchísimo menos, ni un destrato en la calle por parte de nadie. Pero eso es algo que lo tenemos que concientizar. Eso es algo que lo tenemos que grabar. Y cuesta grabarlo. Nos cuesta a todos. Siempre de alguna manera
el miedo nos hace sentir culpables de algo. Y hay que empezar, aunque cueste, a sacárselo. No, no somos culpables. Podemos equivocarnos, sí. Podemos hacer algo malo, sí. Algo dentro de lo que dice la Constitución que está mal, sí. Podemos. Existen leyes, hay otras conductas. Y es eso lo que tenemos que pelear y a donde tenemos que apuntar. Pero los lazos de solidaridad, para que se mejore esto, los tenemos que poner el hombro todos, todos. Y generar situaciones de acercamiento con gente que está en la lona, está partida. Y son muchos en el país, son muchísimos. Y son ellos los que de alguna manera van a poder recibir esos lazos de solidaridad y van a poder entender y meterse en eso y pelear por eso. La clase media seguramente se va a acompañar, pero no más que eso. Porque el neoliberalismo, con su famoso individualismo y meritocracia, caló hondo, caló hondo. El otro día escuchaba a un compañero que, bueno, está exiliado, y me decía que los hijos de él, que están en España, no pudieron hacer la facultad. Ay, no, le digo, ¿por qué no pudieron hacer la facultad? Porque es paga casi. Ajá. Y los hijos de fulano de tal que están en Francia, es paga. Es paga. Chicos, acá nosotros, nuestras facultades son gratis. Entonces hay que buscarle la vuelta de defender eso y hay que buscarle la vuelta de devolverle a la sociedad algo de eso que de alguna manera todos nos están dando. Bueno, listo, eso. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Irma. Sí, la verdad. No, gracias a vos, Andrea. Bueno, después hay una pregunta más y después ya hablan dos compañeras y ya cerramos. Así ya Dale. las dejamos en... Bueno, Karina preguntó, buenas tardes. Puede que sea muy obvio lo que voy a decir, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que uno de los fines de secuestrar a sus estudiantes de medicina o en sí médicos era para mantener a las personas que tenían secuestradas para seguir con lo suyo y no solo porque eran militantes? Bueno, esa fue la pregunta de Karina. Yo te digo, en el caso puntual de mi hermano, lo hicieron trabajar de médico. Cuando lo detuvieron a él, mataron al compañero que estaba antes como médico, que era un estudiante de medicina, hicieron un enfrentamiento y dijeron que lo mataron ahí, pero no fue así porque hay gente que lo vio en el Atlético y mi hermano estuvo como médico hasta el 27 de diciembre del 77. Cuando los compañeros pasan al banco y al Olimpo, ponen otros compañeros médicos. Yo no creo que a la gran mayoría la hayan agarrado por esto, pero sí creo que la mayoría de los compañeros de medicina y médicos colaboraron muchísimo en todo lo que eran los sistemas, la parte sanidad, porque muchos compañeros eran heridos en ese momento y había equipos de sanidad que los atendían por fuera de lo que era el servicio público. En el privado no podían ir, obviamente, ¿no? Y eso les costó, así como a los abogados meter habeas corpus, le costó que los secuestraran, a los compañeros que ayudaban a otros compañeros, le costó la vida también. Pero han hecho trabajar a muchos compañeros como médicos en distintos centros, en distintos momentos, hasta que enganchaban a otro y bueno. Claro. Bueno, gracias por responder. No, mi vida. Ahora había dos compañeras que querían hacer una breve reflexión, así que habla primero Sofi y después Mile. Abran el micro. Y después ya cerramos. Vale. Buenas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecerles a Irma y Andrea por estar acá y por charlar con nosotros. La verdad que es muy valioso y muy enriquecedor tener este tipo de instancias.
Y yo escuchando, bueno, primero lo que contaba Irma de cuáles eran las tareas militantes de su hermano y las discusiones que daban en la facultad, y después también escuchando a Andrea en relación a cuáles eran los trabajos que hacía su mamá en el territorio y como médica psiquiatra también, me llamó mucho la atención darme cuenta que nosotros, bueno, no, acá hay estudiantes que quizás no militan, pero muchos de nosotros somos militantes de la facultad y tenemos, digamos, muchísimas actividades. Y eso me llamó la atención darme cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos o queremos hacer son de la misma índole, son similares y van en ese camino de, en primer lugar, la salud al servicio del pueblo y de construir nuestra, digamos, la salud al servicio del pueblo y dar las discusiones necesarias también para que la facultad no forme en ese sentido. Y yo lo que quería decir, además de eso, bueno, que me emociona y que lo siento también como un legado y como la manera de continuar el camino bueno, los 30.000 compañeros desaparecidos, desaparecidas, que militaban y que tenían el sueño de construir un país diferente. Por un lado, creo que esa es la mejor manera que tenemos nosotros de construir memoria, además de hacer este tipo de charlas, recordar obviamente, y las cuestiones puntuales de lo que es política de derechos humanos, que me parece fundamental, también me parece importante eso. Creo que la mejor manera de honrarlos es seguir trabajando para construir el país que ellos soñaron, el sistema Exacto. que ellos soñaron, y también la facultad, ¿no? Porque hoy en día también, si bien hay muchas cuestiones en las que hemos avanzado como sociedad, por lo menos yo como estudiante de medicina, que ya estoy por terminar, veo que la facultad y nuestro plan de estudios está Aleja. años luz de lo que era el plan de estudios de Mario Testa y la propuesta de formación de médicos de Mario Testa. Y esas discusiones también las damos nosotros y yo creo que las tenemos que seguir dando porque la gran mayoría de los estudiantes de nuestra facultad no les llega tampoco esta alternativa, por así decirlo, y son también vestigios de lo que quiso instalar la dictadura, ¿no? La dictadura encontró ese método que fue atroz y sangriento de eliminar y exterminar a compañeros, pero eso de alguna manera lo pudimos resolver y vivimos en democracia, pero ese cambio cultural que se generó a partir de lo que ellos hicieron permanece hoy en día en muchos sentidos. Y creo que, bueno, esa es la gran tarea que tenemos por delante y que tenemos como jóvenes y como estudiantes para honrar a nuestros compañeros y también, obviamente, quizás seguramente con otros métodos, porque son otras las épocas y porque también hemos aprendido. Ese es el desafío que entiendo que tenemos. En primer lugar, seguir militando, que aparte me llena de orgullo que sea de una manera similar a como lo hacían ellos, ¿no? Ir a los barrios, llevar lo que nosotros aprendemos en la facultad y también dar las discusiones hacia adentro de la facultad. Así que bueno, quería aportar eso y agradecerles nuevamente. La verdad que eso, muy lindo escucharlas y bueno, ojalá podamos repetir esto las veces que sea Las necesario. veces que quieran, las veces que quieran, porque hablando van apareciendo cosas que algunas tal vez le puedan servir. Miguel. Sí, yo cortito también, no quería hablar después que Sofi porque para mí sintetizó perfectamente un montón de cosas de lo que pensamos todos los militantes que estamos acá. En primer lugar, agradecerles a las dos, la verdad que dudé en hablar porque me quebré en el medio, porque siempre me conmueve muchísimo escuchar las historias, y son tantas y todos los años me impresiona ir descubriendo nuevas historias. Ahí es cuando uno dimensiona lo que fue el golpe más cruento, sanguinario y siniestro de toda nuestra historia. Y lo único que quería decirles es, leyendo en el chat la intervención de Leo Berna sobre los sectores que odian a los derechos humanos, que reivindican incluso la ideología de esa dictadura, yo quiero decirles y agradecerles a ustedes, porque a pesar de todo ese odio, ustedes sacaron lo mejor de la sociedad, porque muchos de nosotros no nacimos en esa época, y lo poco que sabemos, con suerte lo sabemos de nuestros viejos. Mi vieja ni siquiera, era muy chiquita cuando estaba la dictadura, pero ustedes, madres y abuelas, nos enseñaron una forma de lucha que no va desde el rencor ni desde el odio, al contrario, se posiciona de la vereda de enfrente. Eso es algo sumamente valioso que nosotros reivindicamos y nos hace mucho bien como sociedad que así sea. Y también en esto quizás hago un comentario más de tinte personal, quizás alguna de mis compañeras estará más de
acuerdo o no, pero también a las que nos reivindicamos como militantes feministas, Ujú. madres y abuelas de Plaza de Mayo, y ustedes como familiares nos enseñaron lo valioso que es construir desde el amor y construir en red, escuchándonos inclusive cuando Claro. quizás pertenecemos a distintos espacios políticos, y eso lo aprendimos gracias a todos ustedes. Entonces, nada, quería solamente intervenir para decirles eso, estamos sumamente agradecidos y que bueno, que se sigan replicando este tipo de charlas para decirle nunca más al terrorismo de Estado. Ojalá, Mm, ojalá. Muy bien dicho. Bueno, si bien vamos cerrando. Lo que me quedó colgado es leer la intervención de Leo Bernal, a la que recién hizo referencia, así que si quieren la leo ya cerramos. Leo, Faltaba, había algo que queríamos compartir con todos los que habían asistido a la actividad también, que en el sentido de lo que nos comentaba Irma sobre la necesidad de que se restituyan los legajos, y también un poco lo que hablaba Andrea de esto del reconocimiento del Estado, y que en este caso también es una institución, y la importancia y la necesidad que tienen familiares de detenidos desaparecidos porque se reconozca su paso y esto de que no son algo en el aire, sino que eran personas. Desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos hay un proyecto que se llama Proyecto Universidad, Memoria y Justicia, que tiene como origen, en realidad, o sea, como función y como objetivo construir memoria en nuestra facultad. Está impulsado en un principio desde lo que es una resolución UBA, que insta a todas las universidades de nuestra de todo lo que es la UBA a restituir legajos de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos a sus familiares, y luego por una resolución de nuestro consejo directivo, su objetivo es restituir los legajos y también poner en valor los espacios de memoria que tenemos en la universidad, en este caso en nuestra sede. En ese sentido es que hay compañeros que trabajamos y colaboramos con el grupo de trabajo de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de nuestra facultad en la restauración y la restitución de estos legajos a los familiares. Siendo breve, porque la realidad es que es un proceso que llevó muchísimos años y que hay muchísimos compañeros y compañeras que han participado, porque de nuevo, al ser tan difícil construir memoria, y más en nuestra facultad, son pasos muy lentos. Se originó en realidad desde el mural que hay en nuestro comedor, y también desde relatos de familiares que tienen detenidos desaparecidos de nuestra facultad. Esa nómina primera luego se fue cruzando con datos de RUTE, que es el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, que lo que hace es recolectar todas las denuncias de desapariciones forzadas, bueno, asesinatos también, por parte del Estado. Luego, con el pasar del tiempo, se fueron depurando esas listas, y finalmente, cuando se pudo tener una lista más o menos fidedigna, se acercaron compañeros a lo que son los ficheros de la facultad, que actualmente funcionan en lo que es la Secretaría de Archivos, que es Paraguay derecha, hay una puertita, ahí hay unos ficheros, que son tarjetas muy chiquitas, con muy pocos datos, tienen un nombre, que muchas veces como son nombres que las realidades que son comunes, por ejemplo, hay Juan Pérez, y Juan Pérez hay un montón, hay muchas tarjetas Juan Pérez, entre otras, y hay muchos números de legajos. La tarjeta es una tarjeta rectangular con el nombre y número de legajo. No hay mucha más información. Compañeros fueron recolectando eso durante mucho tiempo, hasta que llegó un momento en que pudimos acceder a la biblioteca de profesionales, que funciona en el cuarto piso, Paraguay derecha también, para poder acceder efectivamente a los legajos. Esos legajos estuvieron en muchos lugares antes de llegar efectivamente a donde están ahora, y esos legajos fueron maltratados por el tiempo, fueron dejados de lado, están muchas veces muchos bastante maltratados
por el simple hecho de que esa fue la forma durante mucho tiempo que se construía memoria en nuestra facultad, que era básicamente olvidándolo. Y por eso me parece que es muy importante, entre paréntesis, este tipo de actividades y la necesidad de que todos y todas construyamos memoria. Con el correr del tiempo pudimos empezar a acceder a los legajos y se fueron restaurando. La idea fue colocarlos en carpetas libres de ácido, que lo que hace es evitar que con el paso del tiempo esos materiales se sigan deteriorando, y después se guardaron en un doble puerta, que es un lugar especial que lo protege de cualquier tipo de problemas, vaya sea inundaciones, incendios, que esperemos que no pase, pero necesitan estar protegidos porque son documentos muy importantes. Después hay una copia que tiene un sello específico que dice, dependiendo de la denominación de RUPTE, si es asesinado o detenido y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Esa copia se sella y es vuelta de nuevo a la biblioteca, con la idea de que ese legajo no desaparezca tampoco de lo que es todos los legajos que están en esta biblioteca. La idea de restituir estos legajos y el acto que íbamos a tener todos y todas iba a tener lugar el 27 de marzo del año pasado. Lamentablemente, por la pandemia, que todos y todas ya estamos al tanto, lamentablemente no pudo tener lugar. La idea es que esto, cuando sea seguro para todos y todas, pueda tener lugar y nada, que nos podamos acercar y conocer con todos y todas los compañeros detenidos desaparecidos que hasta ahora tenemos en la nómina, que actualmente son 122, sumado a 2 compañeras que son no docentes. Y en un futuro la idea es seguir con las demás carreras de la facultad. Así que son muchos más compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Nada, quería mostrar un poco también que también existe un trabajo institucional dentro de nuestra facultad que es desde las instituciones que se debe construir memoria también. Obvio. Un abrazo a todos. Gracias. Una propuesta, no sé si quieren que hagamos una foto, lo que son las fotos en este tiempo, antes de irnos, si quieren prender la cámara, los que están ahí un poco anónimos, así queda también el recuerdo del encuentro. Qué Yo buena le pediría idea. que alguien haga la foto y que me la mande, porque cero, ¿eh? Sí, Si hago eso, la pierdo toda hacemos, pero nada, si quieren ir prendiendo la cámara, bueno, yo la saco, si alguien más quiere sacar, también saque. Va, Y la mandás. Sí, después Lore se las pasa. A ver, Genial. ahí está. ¿Salimos lindos? Y no sabría decirte, somos tantos que no puedo ver. Lo que uno puede. Un abrazo, chicos. Bueno, gracias. Gracias. Un Ambos. Se cuidan, ¿eh? La Se verdad cuidan. que fue muy, muy emotivo y muy lindo. Chau. Chau, Irma, Lorena. Bien, nos vemos. Chao, gracias. Chau, 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 chau.